Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hace 8 días estuvimos hablando, ¿se acuerda de qué hablamos? De 3 aspectos. Hablamos de Lucas 15. Respondiendo a una pregunta, Jesús dio 3 parábolas. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta que le hacían? Que hacen en el Salmo 15. ¿Quién se acuerda? En el Salmo 15, Lucas 15. A Jesús los fariseos le preguntaban y lo criticaban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. En paréntesis, yo doy gracias a Dios por esa pregunta que se hicieron, porque me hace reflexionar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no recibiera a los pecadores, no me habría recibido a mí. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que Jesús recibe a los pecadores y con ellos come? Él comparte con nosotros la mesa y vamos a tener una mesa preparada en la eternidad. Cada día que caminamos, Él nos acompaña a la mesa. Por eso oramos en la mesa. No sé cuántos de ustedes se acostumbran a orar en la mesa cuando van a comer los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Él come con nosotros. El Salmo Apocalipsis 3 también nos habla de cómo el que venciere le dará a comer de la mesa, que le dará a comer del árbol de la vida que está escondido. Y menciona mucho Apocalipsis 2 y 3, menciona al respecto. Así que Jesús respondió a esa interrogante, a ese cuestionamiento, a esa acusación que le hicieron con 3 parábolas. La primera parábola, ¿cuál fue? La oveja perdida. Segunda parábola, la dracma perdida, la moneda perdida. Y tercera parábola, el hijo perdido, el hijo pródigo que llamamos, el hijo perdido. Así que hace 8 días profundizamos avanzando en ese tema y terminamos con el hijo pródigo, o el hijo perdido mejor, hablando del padre que lo espera. Y dijimos una expresión: lo esperaba al hijo que se había ido, un padre enfermo de amor por su hijo. Y por eso estaba feliz lo que el hijo había hecho, y a regresar a la casa de su padre. Nosotros, yo recuerdo una historia que leí hace tiempos de una joven. En sus años de adolescencia, tal vez tenía unos 15 años, algo así, quizás 16 años, no sé. Leí la historia de que esta niña había sido criada en el ambiente cristiano. Sus padres iban a la iglesia con ella, pero cuando llegó a la edad de adolescencia, empezó a caminar influenciado por sus amigas, por sus compañeros de estudio, por otras personas, tal vez por la radio, por la televisión, por lo que leía. Comenzó a ser influenciada y comenzó a alejarse de la iglesia. Bueno, ella, ¿cómo empezó a manifestarlo? Comenzó a manifestarlo con su manera de vestir. Ya su ropa no era una ropa decente para no provocar al otro sexo, sino que la falda comenzó a subir, y toda esa vestimenta que la conocemos hoy. Estoy hablando del lenguaje de hoy, ¿no es cierto? Sí. Comenzó a escuchar música estridente, música distinta. Ya no quería escuchar música cristiana, ya no quería ir a la iglesia, porque esa música que cantaban allá y demás, esos himnos eran anticuados, teníamos que estar a la moda. Los jóvenes siguen muchas veces pensando eso.
Cuando yo le sugiero a algunos jóvenes tales canciones, me dice uno, pastor, eso es anticuado, eso es de los antiguos, tenemos que vivir a la moda. Bueno, y no solo eso, sino que comenzó a andar con piercing en la nariz, en la boca, en las orejas, en todas partes, en fin, hasta en el ombligo. Eso he oído decir que en el ombligo también lo tienen. Yo no sé dónde más usan piercing. Algunos hasta en la lengua, ¿verdad? Yo no sé, se sacrifican. Yo me puedo imaginar un piercing en la lengua para comer. Yo no entiendo, pero son felices. Pues esta niña comenzó de esa manera. Sus padres al verla la llamaron la atención y ella entonces se disgustó con sus padres. Ustedes tienen que dejarme crecer en el libre desarrollo de mi personalidad. Y ustedes no tienen por qué decirme ahora ya lo que yo tengo que hacer. Y un día que estaba hablando con su padre, le llamó la atención otra vez y se enojó y se fue a la puerta, a su pieza y tiró la puerta. El padre, preocupado por la actitud de su hija, con amor, fue a golpearle para que le abriera la puerta. Pero su hija de adentro le dijo: te odio, no quiero volverte a ver. Y ella planeó escaparse de la casa. Una noche, a los pocos días, llegó, no hablaba con sus padres y se fugó de la casa, se fue de noche. Lo que pudo, echaron unas maletas tarde de la noche para que sus padres no supieran. Tenía arreglado ya un carro que venía para recogerla y se fue a la estación de buses para tomar un carro para irse para otra ciudad, lo más lejos posible donde sus padres no la buscaran, donde no tuviera amigos que la descubrieran. Se fue, llegó a esa ciudad y desconocida, con la maleta, bajó del estacionamiento del bus con su maleta, esperando a ver qué taxi pasaba. Pasaba, ponía la mano en los taxis y pasaban ocupados, no paraba, como pasa en todas partes de las ciudades. De repente apareció un hombre con un carro muy bonito, último modelo, precioso. Paró y le dijo: señorita, parece que no puedes coger taxi. ¿Dónde vas? Yo te puedo llevar. Y le dijo: si quieres podemos almorzar. Yo la llevo para que almorcemos. Y me cuenta si le puedo ayudar en algo. Y ella, pues en su ingenuidad, le creyó, se subió al carro y se fue con él. La llevó a un restaurante especial, le dio una buena comida, le contó la historia que se había ido de su casa porque quería vivir su vida diferente. Le abrió el corazón a este hombre. Y claro, el hombre pues comenzó a decirle: no tienes por qué seguir sufriendo. La llevó a un hotel de primera y le consiguió una habitación. Él se fue, siguió hablando con ella y empezó a enamorarla. Y entonces le dijo: mira, el hotel cuesta mucho al final. Entonces yo tengo un apartamento y te vas a vivir conmigo. Y ella pues feliz porque ya le aparecía la respuesta a su deseo. ¿Sí? Y se fue a vivir con él. Y el hombre pues le daba algunas pastillas que la ponían muy alegre, muy feliz, muy contenta. Le daba todos los gustos que quería. La llevó a una boutique, le compró la mejor ropa, le compró anillos, le compró collares, le compró todo. Era un hombre que tenía plata. Así que la tomó como su compañera de vida, porque él vivía solo supuestamente. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ella no tenía que cocinar nada. En la casa tenía que ayudar a lavar la loza y todo. Ahí no. Ahí tenía que cuidar las uñas y las manos. Y tenía todo lo habido y por haber. Entonces, estaba feliz. Y comenzó a pensar: de la que me estaba perdiendo. Yo allá en casa de mi padre, lavando la loza,
atendiendo a la pobreza que ellos viven, de la miseria. Si ellos vieran cómo estoy viviendo yo, si realmente yo tenía razón de decirle a mi padre que era un estúpido, que estaba yendo a esa fe, a esa religión donde no les permite disfrutar de la vida. Estaba feliz, contenta en su mundo que vivía. Pasaron los meses, llegó el año y el amigo se aburrió de ella. Y de la noche a la mañana la echó del apartamento sin ropa, sin nada, con lo que tenía puesto. La tiró a la calle, le dijo, no quiero volverte a ver. Y la echó para afuera. La joven salió sin saber dónde iba a ir ahora. Comenzó a divagar por las calles de la ciudad donde estaba, de arriba para abajo. Llegó la noche y no tenía dónde dormir, no tenía plata. Comenzó a pedir limosna para poderse sostener. Iba a los lugares donde dejaban la comida en las canecas de basura para poder comer, una pizza mordida, comida que dejan como dicen en Puerto Rico, en los zafacones, ¿sí? en los talegas, la basura. Pasó un día, 2 días, tenía que dormir en la calle, bajo los puentes. Y se tapaba con periódico para cubrirse y hacía frío. Y luchaba ahí por varios días la situación. De repente piensa, lo que yo vivía en mi casa no vivía en ese. Si yo estuviera viviendo con mis padres, no estaría en esta condición. Entonces comenzó a recapacitar, comenzó a pensar, el perrito que yo tengo allá vive mejor que lo que yo vivo acá, porque él tiene todo. Y bueno, volvió en sí desde donde había salido. Y entonces, con las monedas que tenía, cogió una moneda en el teléfono público y llamó a su casa. Timbró el teléfono, no le contestó nadie. Volvió a llamar más tarde, no le contestó nadie. Al día siguiente pasó esa noche fuera, llamó otra vez, no le contestó nadie. Ella pensó, me voy donde mi padre. Se fue y compró un tiquete para el pueblo, pero compró más allá por si acaso no había nadie en el pueblo. Entonces, no sabía hacia dónde iba a ir, dónde iba a ser su destino final. Compró el tiquete y llamó a su padre, dijo, voy a dejarles un mensaje. Y les dije el mensaje porque no contestaron. Papá, mamá, he tomado la decisión de volver a casa. ¿Me pueden recibir? Yo llego esta noche a las 8 de la noche. Espero que me permitan y me digan si puedo o no, o si no, pues seguiré en el bus hasta donde me lleve. Y se fue en el bus pensando, ¿será que me equivoqué? ¿Qué tal que ellos no han cambiado de teléfono? Cualquier cosa ha pasado. O están paseando y no van a escuchar mi mensaje. Y si llego y no hay nadie, todo el tiempo, en las horas del viaje que tuve en el bus, pensando, ¿qué va a pasar de mi futuro? De repente, cuando se dio cuenta, vio un aviso. La ciudad estaba a pocos minutos, estaban entrando a la ciudad. Entonces ella trató de arreglarse lo mejor posible para si la estaban recibiendo, pero incertidumbre. ¿Estarán esperándome? ¿No me estarán esperando? ¿Qué haré? El carro llegó a la estación, paró y dice el chofer, quedan 15 minutos solamente para que sigamos. Entonces no se vayan lejos. De repente ella miró por la ventana y vio un aviso que decía, bienvenida a casa. Extraño, y un grupo de gente esperando. Ella se bajó del bus y en medio de la multitud, la gente que estaba esperando, estaba su familia. Estaban hermanos de la iglesia esperándola. Y en medio de eso comenzaron a aplaudir todos. En medio de eso salió su padre y lo abrazó. Y él le dice, padre, me equivoqué. Y él le dice, no me digas nada. Prepárese que vamos a una fiesta porque te estamos esperando porque eres bienvenida a casa. Aleluya. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando llegamos a Jesús,
Él nos dijo, bienvenida a casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He preparado el lugar para vosotros. Esa historia me recordó el hijo pródigo. Recordó mi vida. Y cada uno de nosotros. Tal vez usted no estaba comiendo comida para cerdos como el hijo pródigo, ni viviendo como esta niña, pero sin esperanza en el mundo, sin saber dónde iba a pasar el resto de su vida, la eternidad. Eso me hizo acordar de esto que estoy compartiéndoles en la palabra. Ese padre que le estaba esperando a su hijo era un padre enfermo de amor por su hija, que no sabía dónde estaba. Y cuando la vio podía decir, como dijo el padre del pródigo o del hijo perdido: mi hijo era muerto, pero ha resucitado. Aleluya. Hagamos fiesta, porque Él está con nosotros. Así que voy a seguir con el tema del amor extravagante de Dios. Y hoy voy a hablar del amor extravagante de un redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es un amor extravagante? Es un amor que excede los límites de la razón, de la lógica. Va más allá de lo que pensamos, de lo que merecemos. Pero así es el amor de Dios, es extravagante. Va más allá de lo que pensamos. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo lo amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús también, lo he dicho, cuando murió en la cruz, no fueron los clavos lo que lo sostuvieron, fue su amor por ti y su amor por mí. Dios es un Dios enfermo de amor por sus hijos. Enfermo de amor por ti y por mí. Nos ama, aunque muchas veces somos desagradecidos. Aunque muchas veces no respondemos como Él anhela que respondamos en nuestra vida. Hay un pasaje completo, un capítulo completo, y lo voy a leer, que ustedes lo saben de memoria tal vez. Es 1 Corintios 13. Nos habla de ese amor extravagante, porque cuando uno lee, está más allá de la lógica, está más allá de la razón. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, un camino más extravagante. ¿Cuál es? Y comienza entonces: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Para qué? Y sigue diciendo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y da un ejemplo: cuando yo era niño, pensaba como niño, y actuaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que crecí, dejé lo que era de niño. Y termina diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es ¿cuál? El amor. Amén. De ese amor estamos hablando en estos días. Del amor de Dios, que es incomprensible, que es extravagante, que sobrepasa los límites.
Cuando me comparo, cuando veo mi vida a la luz de ese capítulo, a la luz del que pasó en la cruz, a la luz del amor de Dios, pregunto, ¿y quién soy yo para que Jesús pagara tal precio? Para que el mismo Padre sufriera al ver a su Hijo clavado en la cruz. Lo he dicho, algunos de ustedes piensan que el Padre se gozó ver a su Hijo cruzado, sacrificado, entregado, que tiene que voltear el rostro para no verlo a su Hijo. ¡Cuánto dolor! Sufriría el Padre. Y sufrió Jesús por amor, por ti y por mí. Con esta introducción voy a hablar de una misma historia que está en 3 evangelios. En el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Mateo. Mi hermano Pablo nos leyó un capítulo que se asemeja a ese, pero creo que ese es otro ambiente, aunque es muy parecido. Pero aquí, en ese lugar, el que hace la invitación a Jesús es un fariseo. El que hace la invitación aquí es otro. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana, leyendo de una manera muy especial. Yo digo que esa huella que estamos dejando es que vamos a dejarla para el futuro. Por ejemplo, el Salmo 78, 5, 8 dice: Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, y a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden los mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Qué hermosa promesa y qué invitación que nos hace. Que le enseñemos a nuestros hijos para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Espero que nosotros podamos caminar siempre en el amor de Dios, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en cualquier lugar donde vamos, para que no sea una generación contumaz, sino que en todo guardemos y andemos en la voluntad del Señor. El pasaje que voy a leer está basado, como digo, hay 3 pasajes basados. Ya voy a mirar. Siguiendo el pensamiento, nos dice la Escritura en el pasaje que vamos a mirar, por ejemplo, Juan, si miran, después miraremos varios textos en la Biblia. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 dice: 6 días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando se celebraba el recordar lo que pasó allá en Egipto, cuando Dios iba a liberar al pueblo a través de Moisés, y celebraron la Pascua. ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo capítulo 12. Celebraron la Pascua, comían un cordero por familia, que ese cordero representa a Jesús. Jesús, el Cordero de Dios. No vamos a entrar en ello, pero solamente la Pascua era una fiesta muy, muy especial, porque se recordaba la redención, la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba con ellos, sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume, de fragancia. Vamos ahora a Mateo capítulo 27, si van conmigo, me ayudan o me permiten, vamos a mirar varias cosas en este pasaje. Cuando la Pascua viene, antes de ir cuando ya se cumplió la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos. Eso está basado en Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí está
lo que es previo o lo que sucede en la Pascua ya. Esto fue antes, lo que leí de Juan. Pero más adelante el Señor nos dice que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se acuerda el capítulo 13? Le lavó los pies a sus discípulos. Termina diciendo ese pasaje del capítulo 13, diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¡Qué desafío! Yo tengo que amar, si soy cristiano, tengo que amarte a ti. Y tú tienes la responsabilidad de amarme a mí. ¿Cómo? Como Jesús nos amó. Yo tengo que amar a mi esposa de la misma manera que Cristo me amó a mí. Ella tiene que amarme a mí de la misma manera que Jesús me amó a mí. Yo tengo que amar a mis hijos de la misma manera que Jesús me amó. Mis hijos tienen que amarme a mí de la misma manera que Él les ama. En fin, tú y yo tenemos que amarnos de la misma manera con que Jesús nos amó. Porque es un mandamiento, no es un consejo que el Señor da. No es una sugerencia que el Señor da. Un nuevo mandamiento os doy. Verso 34 del capítulo 13 de Juan. Y luego dice el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. Leer eso nada más nos habla. Dios quiere que su iglesia, su pueblo, sea una comunidad de amor. Yo debo amar a mi hermano Emel, no porque lo idolatre, sino porque Cristo te ama así como me amó a mí. Y eso no es idolatría, es simplemente vivir en el amor de Dios. Como dice Juan, el que vive en amor vive en Dios, porque Dios es amor. El que no vive en amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos manda, ¿cómo nos manda a vivir en amor? Mire a su hermano, dígale: hermano, aunque yo no te guste, yo te amo. Y tienes que amarme y yo tengo que amarte también. Los esposos con las esposas, los hijos con los hijos. En fin, esto es de familia. Familia de compromiso en la tierra, de un hombre y una mujer, con hijos, y la familia de Dios, que tiene el mismo cuadro. Así que, hermanos míos, le hacen el capítulo 27. Miren lo que menciona aquí. Vamos a ver los personajes que están. Capítulo 26 de Mateo. Vamos a ver. Capítulo 26 de Mateo nos dice lo siguiente: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Cuál es el primer personaje que aparece aquí? Simón el leproso. ¿Ustedes qué piensan de esa persona? Que sencillamente lo llamaban el leproso porque había estado leproso, ya no estaba leproso. Porque si hubiera estado leproso, no podía estar con su familia. Pero lo llamaban Simón el leproso porque creo que un día se encontró con Jesús y Jesús lo sanó. Dice, cuando salió de aquel lugar, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció.
Aquí hay algunas cosas. Si usted lee Levíticos capítulo 13, Levíticos que habla de la ley del leproso. Cuando una persona, el capítulo es muy largo, cuando una persona era leprosa, la examinaban exactamente por tiempo hasta que descubrían que estaban convencidos de que era leproso. Y en el momento que se declaraba leproso, era echado fuera de la sociedad. Era echado fuera de su familia, fuera de su casa, y quedaba merodeando por el mundo sin nadie. Y tenía siempre que gritar cuando venía alguien: inmundo, inmundo. Era la palabra que tenía que decir él, para que los que se iban acercando supieran que era leproso y no lo tocaran, no se acercaran, cambiaran de acera. Eso me hace acordar cuando muchos hermanos pelean con otro hermano y se lo encuentran en el camino, cambian de acera para no ver a su hermano. O cambian de iglesia, ¿no? O siempre hacen lo que quieren para no volverlo a ver. Y luego, pues si no vuelve, problema de él, que no vuelva, porque ¿para qué? Hizo lo que hizo. Entonces, es una ilustración enorme. Jesús no solamente lo escuchó, sino que, mire la palabra, ¿qué hizo Jesús? Jesús, el verso 3, Jesús, ¿qué hizo? Extendió su mano y lo tocó. Un leproso no podía ser tocado porque era inmundo. Y según la ley levítica, el que tocara a un leproso se convertía en inmundo también, porque la lepra se pega. Ir años atrás, el leprosario allá en Agua de Dios era triste. Era un sitio de los que yo no quise volver a ver en mi vida después de que tuve la primera experiencia. Cómo a los leprosos se les caía la piel por pedazos, y uno se acercaba a ellos con mucho cuidado porque no podía comer con ellos, y las visitas eran de paso nada más, porque la lepra es una enfermedad muy terrible. Lo describe ahí, como dije, Levíticos capítulo 13. Pero qué hermoso de este hombre que con gozo, con regocijo, agradecido por lo que Dios hizo con él, ¿qué hizo? Hizo una fiesta, hizo una cena, invitó a Jesús a la cena. Recuerden, él estaba pidiendo un favor, quizás no. Era una expresión de gratitud, de amor. Déjenme decirte, hermanos, que ese es un cuadro de todos nosotros. Nosotros, cual el leproso, también éramos leprosos delante de Dios y no merecíamos que Él se nos acercara. Pero Él un día se acercó, no solo nos habló, sino que nos tocó y nos dio vida eterna. Aleluya, aleluya. Dele gracias a Dios, diga: Señor, gracias que me diste vida eterna aunque era leproso. No tenía la dignidad de acercarme a ti, porque todo lo que merecía era el infierno. Pero tú te acercaste, me tocaste, me perdonaste. Hay una canción que dice: me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador vive, vuelve, sana, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Amén. Un día Jesús pasó por mi lado, me tocó, me llamó y me perdonó mis pecados. Como aquella mujer que leímos en Lucas capítulo 7, que leyó mi hermano Pablo. Esa mujer era pecadora, pero Jesús aceptó lo que ella hizo. Tal vez fue la mujer pecadora que el Señor
perdonó. ¿Se acuerdan? Una mujer que trajeron que era pecadora y que merecía ser apedreada. Porque era la ley. Entonces pusieron a Jesús y la trajeron a él. Señor, dinos, ¿esta mujer es digna de muerte o no es digna de muerte? Como lo dijo Moisés. Allá en Levíticos. ¿Digna de muerte o no es digna de muerte? Entonces Jesús le dice: el que esté libre de pecado de ustedes, arroje la primera piedra. ¿Quién de ustedes está libre de pecado para arrojar a la piedra? Ninguno. Eso es de reflexión. Sí. Y Jesús escribió en tierra. No se sabe qué escribió. Tal vez escribió lo que dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Conmovidos, tocados por las palabras de Jesús, le sacó en su interior todas las maldades que ellos habían hecho y estaban escondidas, solo que no la habían agarrado. A ella la agarraron. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido cosas que no nos han descubierto? ¿Alguno de ustedes ha hecho algún pecado oculto que no? Levante la mano, no le dé pena. Sí, confiese sus pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, dice el sabio Salomón. Así que la mujer le dice Jesús a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella levanta y mira con temor. No hay nadie. Dice: no, Señor, se han ido. Dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Amén. Pensar del amor de Dios, que perdona, que sana, que restablece, en fin, hace tantas cosas maravillosas. Ese es el primer personaje que encontramos. Uno que había sido leproso, pero había sido sano y con gratitud hizo una cena. El segundo personaje que está allí, dice la palabra de Dios, era, después miramos los pasajes, era una persona que se llamaba Marta. Marta era hermana de Lázaro. Era hermana de María. Parece que era la hermana mayor. Lázaro tal vez era el segundo y María parecía que era la menor. No sé, el orden no lo dice la Escritura, pero más o menos se menciona en ese orden. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta, a esa se refiere, lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces nos dice aquí: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esta ha escogido la mejor parte de estar a los pies de Jesús y no le será quitada. Pero quiero hablar de Marta. Marta siempre estaba dispuesta a servir. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a servir? Es una bendición ser un servidor. Jesús dijo que el mayor es el ¿cuál? El que sirve. ¿Cuántos de ustedes quieren ser mayor en el reino de Dios? Levanten la mano. Sí. Los orgullosos esperan que les sirvan. Los humildes sirven. ¿Cuántos de ustedes son orgullosos? Levanten la mano. Ya no levanten. ¿Cuántos son humildes? Levanten la mano los humildes acá. ¿Ya? El humilde está dispuesto a servir. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Reflexionar sobre este pasaje, tantas cosas que tiene. Así que Marta siempre servía. Ahí estaba preocupada con Jesús sirviendo. Y nos dice en Marcos, igual que en Juan, que no solamente estaba el leproso, el que había sido leproso, Simón, sino estaba Marta y estaba sirviendo. Si ustedes leen los pasajes, siempre estaba sirviendo.
Así que esa era la actitud de Marta, una mujer que estaba dispuesta a servir. El tercer personaje que encontramos es María. ¿Qué hacía María? María aquí estaba, ¿dónde? A los pies de Jesús. Cuando llegamos otra vez al Evangelio, encontramos algo muy interesante. En Mateo 26:3 nos dice: entonces los principales sacerdotes, escribas y los ancianos del pueblo se reunieron para matarle. Llega el verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Miren lo que dice acá en ese pasaje de Mateo 26. Y lo derramó, ¿dónde? Sobre la cabeza. Sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Pero en el otro pasaje que complementa, en Marcos y en Juan, ella está a los pies. Esto nos hace recordar de un salmo en la Escritura. Salmo 133. ¿Lo leemos? El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí estaba este hombre, leproso, que había sido leproso, Marta, María, Lázaro, Jesús, los discípulos, estaban en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Qué bueno, hermanos. Permítanme decirles, antes de pasar al otro versículo, qué bueno es estar juntos aquí en armonía. Cuando nos reunimos en la casa del Señor, de eso se pierden los que se quedan en casa viendo el programa. De la comunión con los hermanos. Usted no puede tener comunión a través del teléfono o a través del televisor o a través de otro medio. No, la inteligencia artificial es muy buena, pero no puede reemplazar jamás la comunión de los hermanos. Eso es como tener un matrimonio por Zoom. Tener contacto por Zoom o por todos los medios que encontramos hoy en comunicaciones. Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dígale a su hermano que está a su lado, a otra persona, dígale: qué bueno es estar juntos en la casa del Señor en armonía, en armonía. Qué bueno y delicioso. No solamente es bueno, es delicioso. Sigue diciendo: es como el buen óleo que sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí vemos a María, que seguro conocía este pasaje, donde derramó la cabeza, el perfume de alabastro de nardo puro, la cabeza, y comenzó ese líquido, ese perfume a bajar hasta los pies. Y estando a los pies de Jesús, llegando a los pies de Jesús, nos dice algo muy interesante. Bueno, esto está repetido aquí. Bueno, vamos a mirar. Voy a repetirlo porque lo conoce. Usted va a leer los dos. Son 3 capítulos. Capítulo 26 de Mateo, capítulo 14 de Marcos y capítulo 12 de Juan. Están los 3, el mismo episodio narrado por 3 evangelistas. Ella llegó donde estaba Jesús, derramó el aceite sobre su cabeza, que descendió, y cuando llegó a sus pies, se inclinó ante sus pies y comenzó a enjugarlos con su cabello, a limpiarlos con su cabello. Qué hermoso cuadro. Qué humildad la de esta mujer. María nos enseña enormemente tantas cosas que no podemos nosotros olvidar. Vuelvo al capítulo 12 de Juan. De Juan 12. María tomó, verso 3 dice: María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Juan 12:13.
3. ¿Lo leemos juntos? Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro. De nardo puro. Yo recuerdo, mi esposa se acordará de esto. Nosotros tuvimos 2 mellizos hace muchos años. Uno, yo quería ponerle un nombre especial. Leonardo. Al primero le puse Leonardo. Pero me llegó la noticia era el nombre que yo tenía en mente para él. Pero Leonardo apenas duró un día de vida y murió. Entonces, como murió el primer Leonardo, al segundo que quedaba vivo 3 días, yo dije, a ese lo vamos a llamar Leonardo. Porque siempre pensaba en el nardo. A mí me gusta el olor, la fragancia del nardo. De las flores que me encanta por su fragancia, es el nardo. Para mí me satisface y es una de las flores que más me encanta por su aroma, por su perfume. Y ese estaba bien procesado. Era de nardo puro, puro, de mucho precio. ¿Y qué dice la palabra? Y la casa se llenó. ¿De qué? Del olor del perfume. ¿Cuándo ofrecemos lo puro al Señor? El perfume de Dios se esparce por todas partes. Lo he dicho otras veces. Cuánto anhelo que esta casa tenga una sola fragancia, la casa del Señor. El perfume que le ofrecemos a Dios. Que mi hogar siempre huela a nardo puro y que mi hogar se llene de la fragancia del Señor. No de peleas, no de disgustos, no de rencores, no de resentimientos, sino de una fragancia deliciosa. Cuando vivimos en Dios y vivimos en amor, todo lo que hay es perfume, el perfume del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren que su hogar sea un perfume para Dios? Levante su mano y diga, Señor, yo quiero, dígaselo al Señor, yo quiero, Señor, que mi hogar sea perfume para ti. Que mi casa se llene del aroma, de la fragancia, del perfume de tu presencia, Señor. Que lo que yo haga, Señor, siempre en todo, sea un perfume para ti. Esa es María. Ella se deleitaba escuchando las enseñanzas de Jesús, pero también decidió vivir una vida rendida a los pies de Jesús para aprender y ser extravagante en su amor por Jesús. El cuarto grupo que hay ahí son los discípulos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren lo que dice el capítulo 12 de Juan y el verso 4. Dijo uno de sus discípulos, ¿sabe cómo se llamaba ese? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahí está, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice, ¿por qué se hace este desperdicio de perfume? ¿No se podía haber vendido y darle de comer a los pobres? Y lo dijo no porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón. Sí, pero también nos dice en Mateo, el mismo pasaje nos añade algo especial. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? No solamente Judas. Parece que Judas inició y contaminó a los otros. Y toda la palabra que se usa en griego para se enojó es enojarse con violencia. Con violencia. Se enojaron de tal manera que dijeron, maestro, ¿por qué permites que se haga ese desperdicio? Triste. Qué triste que a veces hay cristianos que piensan que si diezman es un desperdicio, que si dan una donación es un desperdicio, que si perdonan a su hermano es un desperdicio, que si hacen cualquier cosa para bendecir al otro
es un desperdicio. ¿No es triste eso? A veces somos como los discípulos. ¿Alguna vez usted ha sido como los discípulos? No piense en Judas porque se lo entregó. Quizás piense en Pablo, en Pedro, en Juan, en los otros. Hasta Juan. Porque los discípulos, ahí estaba Juan también. El apóstol del amor también se enojó. ¿Sí? A veces nos pasa eso. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultades con un hermano? Les damos la bienvenida. ¿Y para qué se hace ese desperdicio? ¿Por qué lo saluda así? No sabe lo que... Y bueno, dejo que cada uno lo examinemos en nuestra propia conciencia. Pero esa fue la actitud de los discípulos del Señor. Triste, 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 triste. Después de eso nos dice la Escritura que Judas salió. Mire, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabe cuándo Satanás realmente empezó a trabajar en el corazón de Judas Iscariote? Cuando aquella mujer dio un perfume de nardo de mucho precio. Él tenía otras ambiciones. Tenía otros sueños. Por un lado, quedarse con la plata, porque era ladrón. Pero los otros discípulos no se menciona que eran ladrones, los otros discípulos, de ninguna manera. Pero tenían otras ambiciones. Tal vez Judas, que pensaba en el Mesías que vendría y los ponía a ellos a la cabeza de las naciones, ahora decía que iba a morir, que iba a entregar. Y frustrado, porque lo que dice el pasaje es muy interesante, que el Señor defendió a María, y vamos a leer lo que él defendió a María. ¿Por qué lo defendió? Él se sintió defraudado y fue y lo vendió. Cuando uno se siente defraudado con su hermano, hace cualquier cosa y lo entrega a muerte muchas veces. ¿Me explico, hermanos? Gracias por pensar. Porque mi sueño es que esta sea la iglesia que soñamos. Y la iglesia que soñamos es una iglesia llena de amor. Amén. Donde nos amemos los unos a los otros. Como Jesús nos amó. La iglesia que soñamos es una iglesia donde el amor de Dios gobierna. Es una iglesia que cumple el gran mandamiento. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo lo que tenemos. Anhelo que esta comunidad cristiana y que todas las comunidades cristianas seamos una comunidad que exhale el perfume del Señor. Que seamos una iglesia extravagante en amor. La gente dirá, pero es que usted no piensa, pastor, lo que hizo. No, mi razón no me da para pensar eso. Mi razón está sujeta al amor de Dios. Y es el amor de Dios el que reina en mi vida. No mi razón, no mi lógica, no los hechos. Es el amor de Dios. El amor de Dios, dice Pablo en Romanos 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No el amor a Dios, sino el amor de Dios. Cuando tú te entregaste al Señor, una cosa que Él derramó en tu vida fue el amor de Dios. Por eso la vida cambia. Pero parece que se nos olvida y dejamos el amor de Dios a un lado, por eso hay que dejarlo que fluya en nuestra vida. Parece que lo dejamos a un lado y no encontramos lo que Dios quiere. Bueno, avanzamos porque el tiempo se nos está yendo. El tercer grupo
que aparece aquí es Jesús. Jesús. La quinta persona que aparece. Primero aparece ¿quién? Simón. Segundo, Marta. Tercero, María. Cuarto, los discípulos. Y quinto, Jesús. ¿Qué hace Jesús en este pasaje? Dice Jesús, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queréis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Me gusta esa expresión primero. Ella hace uno hace lo que puede. Tal vez para ti es muy difícil amar a otro. Haga lo que puedes, que Dios pondrá el amor para que se suceda lo que tú no puedes, lo que yo no puedo. Diga conmigo, ella hizo lo que podía. No lo que quería. Lo que podía, yo también voy a hacer lo que pueda. Amén. Amén, lo que pueda. Y luego sigue diciendo, se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Qué tremendo. Los discípulos no pudieron ungir el cuerpo del Señor cuando lo bajaron de la cruz, porque antes de enterrarlo siempre lo ungían con perfumes especiales, ungían el cuerpo antes de llevarlo a la tumba. Ninguno de los discípulos pudo hacerlo, ni las mujeres que estaban ahí, ninguno de ellos pudo hacerlo. Por eso cuando Jesús resucitó, ellas fueron al sepulcro con ungüentos especiales para ungir el cuerpo. Pero ya fue tarde, ya Jesús había resucitado. Aleluya. Eso nos hace acordar que es mejor hacer las cosas al que amamos cuando está vivo y no cuando se muere. Por ejemplo, yo le digo a los hombres, a todas las mujeres les fascinan las flores. Yo no conozco ninguna mujer que aborrezca las flores. Le fascinan las flores, pero a algunos se les olvida. Y cuando se muere le llevan flores. ¿Para qué le llevan flores cuando se muera? Déselas en vida. Amén. Un hombre de valor le da las flores a su mujer en vida, no cuando muera. Vaya ahora que regresa a su casa, en el Día del Padre, váyase a una floristería, compre unas lindas flores y llévaselas a su esposa como señal de amor. Amén. Así que ella se anticipó. Y luego termina diciendo algo muy interesante. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, esto será dicho para memoria de ella. Hoy se está cumpliendo este evangelio. Estamos recordando lo que ella hizo y se recordará por toda la eternidad las cosas bellas que tú haces para el Señor. Se recordarán para siempre. Ella no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Seremos un modelo para que otros aprendan a vivir una vida de amor con Cristo como nosotros vivimos. Hermanos, yo puedo decirles, el amor de Dios por nosotros fue extravagante. Dio a su Hijo, lo único que tenía, su Hijo unigénito. Lo envió para que bebiera la copa de la ira de Dios sobre el pecado. La bebiera por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amaba. Recordémoslo bien. Y permítame terminar diciendo esto. Tenemos una sola vida. Es la que tenemos aquí en este mundo. Y debemos vivirla para Él. El Salmo 73 nos dice algo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, los soberbios
La soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. ¡Qué cuadro de nuestro país! Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Y hablan con altanería. No está repitiendo lo que pasa, lo que escuchó esta mañana en la televisión, o ayer en el noticiero, o mañana. Eso es lo que se escucha, ahí está. Sí. Lo dice Pablo, mi carne y mi corazón desfallecen. Dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y luego dice, termina diciendo esas palabras, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que nuestro corazón extravagante de amor, nos amemos los unos a los otros, amemos a Dios, somos una sola familia. Y digamos, Señor, mi único deleite eres tú, Señor. Y estar con mis hermanos, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.